Hola, mi nombre es Héctor Felipe Retamal, kinesiólogo, magíster en educación, y esta clase corresponde al área de la neurofisiología. Hoy vamos a hablar del potencial de acción y de los tipos de sinapsis. Tenemos que decir que un potencial de acción es también llamado un impulso eléctrico y es una onda de descarga eléctrica que va a viajar a lo largo de la membrana celular modificando la distribución eléctrica o de carga eléctrica que tiene esta membrana, ¿ya? Con el objetivo de transmitir información. Vamos a ir desglosando en qué consiste este potencial de acción durante esta clase. Antes de comenzar a hablar del potencial de acción, tenemos que mencionar que existe un potencial de membrana en reposo. Siempre recuerden que estamos hablando de células excitables, tanto como el nervio y como el músculo. Y esta diferencia de potenciales que existen en esta membrana es lo que nosotros llamamos potencial de reposo, ¿ya? Entonces, normalmente la vamos a poder observar en la zona negativa de menos 70 o menos 80 milivolts. Ahí. Bien, entonces aquí podemos observar en el gráfico que nuestra membrana está en reposo. Este se establece gracias al potencial de difusión, que son el resultado de las diferencias de concentración de varios iones a través de la membrana celular. Si ustedes recuerdan, probablemente en biología lo vieron alguna vez, en la membrana celular eh, existen compuertas, ¿cierto? Que tienen la capacidad de darle la facilidad de entrada a a ciertos iones, ¿ya? Y en reposo lo que ocurre es que va a ser mucho más permeable a los iones de cloro, que son negativos, y a los iones de potasio, que son positivos. Por lo tanto, el potasio va a tener una gran facilidad para salir de la célula y el ion cloro va a tener una gran facilidad para entrar a la célula. Y esto va a generar un potencial de membrana celular que va a caer al intervalo de 70 a 80 a menos 70, perdón, a menos 80 milivolts. Esto puede ser explicado principalmente porque existe esta permeabilidad relativa que acabo de mencionar. Esta permeabilidad relativa está principalmente por los iones potasio y cloro, donde tenemos acá en el gráfico podemos ver que el ion cloro va a tener una gran posibilidad de entrar a la célula, ¿cierto? Porque es permeable la célula, mientras está en reposo es muy permeable al cloro, por lo tanto esto va a generar una carga eléctrica negativa, y lo mismo va a ocurrir con el potasio, que es muy permeable en reposo, y el potasio es un ion positivo, por lo tanto el potasio va a tender a salir, y esto va a generar aún más una carga negativa dentro de la célula y una carga positiva fuera de la membrana celular. Por lo tanto, en reposo podemos decir que la membrana es permeable tanto al ion potasio como cloro. Es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Que son más permeables al potasio y al cloro, y por lo tanto en reposo va a ser menos permeable al sodio y al calcio, que son otros iones también que participan en el potencial de acción. Bien, habíamos mencionado el potencial de membrana en reposo y ahora estamos hablando, para que no se confundan, del potencial de acción. ¿Y qué es el potencial de acción? Consiste en una rápida despolarización, una rápida descarga eléctrica, acá la pueden ver, una despolarización, que luego va a venir seguida de una repolarización. Por lo tanto, si ustedes observan aquí, en reposo, no habíamos mencionado que la membrana se encontraba entre menos 70 menos 80 milivolts. Eh, cuando se despolariza va a
ascender y se va a volver positivo. ¿Lo ven acá? Se vuelve más positivo. Por lo tanto, pasamos de una negatividad a una positividad. Entonces eso es la despolarización. Y luego obviamente de la despolarización va a venir la repolarización y la hiperpolarización, que los vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, constituye el mecanismo básico para la transmisión de la información en el sistema nervioso y también en el sistema muscular. La despolarización que acabamos de mencionar es el proceso que hace al potencial de membranas menos negativo. O sea, si lo hace menos negativo, quiere decir que lo hace más positivo, ¿ya? Para que no se confundan con la terminología. Entonces, menos 70, acá menos 55, hasta que llegue a 0 y después se va a volver positiva la despolarización. La hiperpolarización es el proceso que convierte el potencial de membrana en más negativo. Habíamos mencionado que existe una despolarización, luego existe una repolarización y existe una zona que la pueden ver acá donde se hace aún más negativo el potencial de membrana, que es la llamada zona de hiperpolarización. ¿Qué es la corriente interna? La corriente interna, cuando hablamos de un potencial de acción, va a ser el flujo de carga positiva hacia el interior de la célula. Por lo tanto, podemos ver que acá en el gráfico se encuentra el potencial de membrana en reposo, menos 85 milivolts. Recuerden que dependiendo de la bibliografía, en algunos lugares se menciona que el potencial de membrana es de menos 70 a menos 80. Y como podemos ver acá en esta imagen gráfica, la muestran como menos 85 milivolts. ¿Ya? También está dentro de los rangos. Por lo tanto, tenemos una membrana en reposo, potencial de membrana en reposo. La corriente interna, como bien menciona acá, es el flujo de carga positiva hacia el interior de la célula. Entonces, cuando se produzca la despolarización, acá está la despolarización, se va a producir este ingreso de iones positivos dentro de la célula. ¿Ya? Esto es la llamada corriente interna. Por lo tanto, es el flujo de carga positiva hacia el interior de la célula. Las corrientes internas despolarizan el potencial de membrana. Entonces nosotros estamos en el potencial de membrana de reposo, en menos 85. El hecho que ingresen estos iones de sodio dentro de la célula, estas corrientes internas, ¿cierto? Lo que van a hacer es despolarizar el potencial de membrana. Como bien dice acá, ejemplo de corriente interna es el flujo de sodio hacia el interior de la célula durante el desencadenamiento del potencial de acción. Ahí lo pueden ver. ¿Qué es la corriente externa? Es el flujo de carga positiva hacia afuera de la célula. Entonces, imaginemos nuevamente que estamos viendo acá la célula con su potencial de membrana en reposo. Luego tenemos la despolarización, que está graficado por esta línea vertical, que se produce por el rápido ingreso de sodio. Y la corriente externa, como bien mencionan acá, es el flujo de carga positiva hacia afuera de la célula. Por lo tanto, la pueden ver acá, que en la fase de repolarización, cuando la carga llegó a un nivel positivo, luego va a volver a niveles negativos, para llegar nuevamente al estadio de reposo. Y para que se produzca eso, tienen que haber corrientes externas. Como dice en el ejemplo, es el flujo de potasio fuera de la célula durante la fase de repolarización
del potencial de acción. Umbral es el potencial de membrana en el cual el inicio del potencial de acción es inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo me encuentro en el potencial de membrana en reposo, acá graficado en menos 70 milivolt, si se produce una pequeña despolarización, por ejemplo, que llegue a menos 60 a esta altura, como estamos bajo el umbral de menos 55 en este caso, quiere decir que no se va a producir la despolarización. ¿Por qué? Porque no se alcanzó el umbral. Entonces, el umbral es el potencial de membrana en el cual el inicio del potencial de acción es inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi despolarización solamente, o si mi aumento de la corriente interna solamente logra disminuir, por ejemplo, la negatividad de menos 70 a menos 60, como no se alcanzó el umbral, no se va a producir la despolarización de la membrana. ¿Ya? Eso es el umbral. Descarga es cuando el potencial de membrana es positivo, o sea, el interior positivo de la célula. Eso es una descarga, o sea, se produce una descarga cuando empieza a ingresar iones positivos dentro de la célula. ¿Ya? Postdescarga o postpotencial hiperpolarizante. Es la parte del potencial de acción que sigue a la repolarización, cuando el potencial de membrana es más negativo que el estado de reposo. Entonces, habíamos mencionado, por ejemplo, nuevamente, lo muestro en distintos gráficos para que ustedes no se pierdan. Aquí estamos en el estadio de reposo, potencial de membrana de reposo, se produce un aumento de la corriente interna, o sea, se produce ingreso de ion sodio, se alcanza el umbral, por lo tanto se produce la despolarización. Después de la despolarización se produce la repolarización y habíamos dicho que estaba la hiperpolarización, ¿ya? O postdescarga o potencial hiperpolarizante, que es la parte del potencial de acción que sigue a la repolarización cuando el potencial de membrana es más negativo. O sea, se produce la repolarización y luego podemos ver que se alcanzan niveles mucho más negativos de cuando estaba en reposo la membrana. O sea, acá está mucho más negativa de cuando está en reposo. Bien. Periodo refractario. Recuerden que siempre estamos hablando del potencial de acción. ¿Qué es el periodo refractario? Es aquel que durante el cual no se puede producir otro potencial de acción. O sea, va a ser un periodo en el cual, por mucho que yo estimule a esta célula, no se va a producir un nuevo potencial de acción. Y puede ser absoluto o relativo. ¿Cuáles son las características del potencial de acción? Estos van a poseer tres características básicas. Eh, uno es la amplitud, dos, la propagación y la respuesta todo o nada. Esta presentación ya lleva aproximadamente 14 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar. Bien, ¿qué es la amplitud? Y forma estereotipada. Quiere decir que cada potencial de acción normal para una determinada célula tiene un aspecto idéntico. Por ejemplo, si nosotros graficáramos el potencial de acción de distintas células, podríamos ver que estas células siempre se van a despolarizar de la misma forma. ¿Ya? Piensen que esto podría ser un electrocardiograma,
También podría ser una electromiografía, la que estamos viendo, que es para ver cómo se polarizan eh, las fibras musculares. Entonces podrían ser distintas células excitables, ¿ya? Pero lo importante de la amplitud y la forma es que siempre se van a despolarizar de la misma forma y con la misma amplitud, ¿ya? Por ejemplo, pueden recordar el electrocardiograma también, que siempre tiene la misma forma, ¿ya? Se despolarizan hasta el mismo potencial y se repolarizan nuevamente hasta el mismo potencial de reposo. O sea, siempre tienen la misma forma de reposo, despolarización, hiperpolarización y luego llegan a su estadio de reposo. ¿Ya? Siempre es de esa forma. Propagación quiere decir que un potencial de acción de un sitio despolariza a los sitios adyacentes, arrastrando el potencial de estos sitios hasta el umbral. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a explicar igual con más detalle en las siguientes células, pero que en la siguiente presentación, diapositiva. Lo que quiere decir esto es que cuando se produce el ingreso del sodio en un segmento de la célula, eso va a producir una despolarización, como ya lo habíamos explicado, pero eso va a generar una despolarización en los sitios adyacentes, ¿ya? Por lo tanto, eso va a generar la propagación del impulso nervioso. Lo vamos a explicar en una diapositiva más adelante con más detalle. Respuesta a todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Que un potencial de acción puede ocurrir o no puede ocurrir. No existe un potencial de acción a medias. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va a producir este potencial de acción, quiere decir que se llegó al umbral, ¿cierto? La corriente interna, el ingreso de sodio, llegó al umbral y produjo la despolarización por completo. Eh, no, eso significa que o se produce o no se, o no se produce. Dice, si una célula excitable se despolariza hasta el umbral de una manera normal, entonces la aparición del potencial de acción va a ser inevitable. O sea, si se produce una pequeña ingreso de corriente acá y llegamos al umbral, este proceso de despolarización y repolarización e hiperpolarización se va a producir sí o sí, de forma inevitable, siempre y cuando lleguemos al umbral. Bien, la conductancia a la permeabilidad de los potasios es alta, estamos hablando en el potencial de reposo, y a los canales de potasio están casi abiertos por completo, permitiendo que estos iones difundan hacia el exterior de la célula. Entonces ya habíamos dicho que los iones potasios, como son muy permeables en reposo, van a salir de la célula, ¿ya? Por lo tanto, disminuyendo el gradiente de concentración de este ion, por lo tanto, en reposo vamos a tener que la membrana celular o la célula es negativa, ¿cierto? Menos 70 milivolts. El disparo de potencial de acción, una corriente interna, o sea, el ingreso de sodio dentro de la célula, que ya habíamos mencionado anteriormente, va a dar como resultado la propagación de corrientes derivadas de potenciales de acción vecinos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que lleguemos del potencial de reposo hacia el umbral, quiere decir que en regiones vecinas ya se produjo una despolarización de membrana. Entonces, en esas regiones vecinas van a producir que esta corriente que era menos 70 por el ingreso del sodio aumente hasta llegar al umbral, produciéndose la despolarización. Dice la causa de la despolarización de la membrana de la célula hasta el umbral aproximadamente a menos 60 milivolts. ¿Ya? En algunos lados dice menos 55, en este caso menos 60, pero estamos dentro de un rango muy parecido. ¿Ya? Entonces, recuerden, el ingreso de sodio, producto de despolarización en zonas vecinas, van a producir que se alcance el umbral.
llegar al umbral de -60 se va a producir una abertura rápida de las compuertas de activación de los canales de sodio y la conductancia hacia el sodio se va a incrementar con rapidez incluso mayor que el potasio. O sea, cuando llegamos a la zona del umbral se abren las compuertas de sodio y lo que va a hacer es que va a ingresar mucho y muy rápidamente el sodio dentro de la célula, por lo tanto esta negatividad va a disminuir, ¿cierto? Se va a hacer más positivo y eso es lo que produce la despolarización. Se produce una corriente interna de sodio hacia el interior de la célula y el potencial de membrana entonces se despolariza, o sea, se produce la despolarización. Aquí estamos explicando paso a paso lo que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, la lidocaína, que es un anestésico, lo que hace es bloquear los canales de sodio sensibles al voltaje y evitar la aparición de potenciales de acción. Entonces la lidocaína lo que hace es bloquear a este nivel el ingreso del sodio. Por lo tanto, si no ingresa el sodio dentro de la célula, no se produce una despolarización. Y si no hay despolarización, no hay una transmisión del impulso nervioso, no hay una transmisión de corriente. Por lo tanto, si lo llevamos a efectos, por ejemplo, del dolor, si yo tengo un dolor, por ejemplo, en una zona, no sé, en la piel, en la boca, por ejemplo, la lidocaína se ocupa a veces cuando aparece nafta en la boca y si usted tiene mucho dolor, se aplica lidocaína y se le va a pasar el dolor, se le va a anestesiar un poco esa zona. ¿Por qué? Porque no se está transmitiendo la información. ¿Y por qué no se transmite? Porque se produjo un bloqueo a nivel de las compuertas del sodio, ¿ya? O de los canales del sodio. Por lo tanto, si no ingresa el sodio, no hay transmisión del impulso nervioso, no hay despolarización. La repolarización viene después de la despolarización, se produce la repolarización, lo pueden ver en verde, las compuertas de sodio luego de un retardo se van a cerrar, impidiendo que continúe la entrada de sodio, por lo tanto se da fin al potencial de acción y se va a incrementar la abertura de los canales de potasio, ¿ya? Entonces el potasio va a salir de la célula y como el potasio es negativo y como sale de la célula, sale hacia el exterior, fuera de la membrana, lo que va a hacer es que va a empezar a caer el voltaje y vamos a llegar en algún momento nuevamente al potencial de reposo, ¿ya? Eso es la repolarización. Entonces recuerden que en la repolarización lo que ocurre es que se abren los canales de potasio y esta corriente externa, ¿cierto? Va a ir hacia afuera de la membrana y por lo tanto cae el voltaje, ¿ya? Va a caer el voltaje. Bueno, este ejemplo ya de la lidocaína ya lo habíamos visto, pero lo que queremos mostrar acá, recuerden que este es una corriente y lo que está pasando acá en el momento de la despolarización, la flecha verde, es que estamos volviendo a la negatividad inicial del reposo. ¿Pero por qué estamos volviendo? Porque ahora se produce en la repolarización, se produce la salida del potasio. Ahí lo pueden ver. Entonces sale el potasio, que es un ion positivo. Bien, post potencial hiperpolarizante, post descarga, durante un breve periodo después de la repolarización. Habíamos dicho que estaba la despolarización, está la repolarización. Entonces, después de este breve periodo de repolarización donde el potasio, perdón, está saliendo rápidamente, dice que con el tiempo sigue saliendo el potasio, por lo tanto se produce un postpotencial hiperpolarizante. Ya habíamos dicho que se vuelve acá en ocasiones mucho más negativo de lo que sería en reposo. Por lo tanto, esta curva debería pasar un poco por debajo acá.
Bien, me faltó decir que en ese periodo de postdescarga hiperpolarizante, como se está produciendo un aumento de la salida del potasio, se vuelve mucho más negativo la membrana celular que en un estadio de reposo, o sea, va a estar más negativo que en el reposo habitual. Por lo tanto, en ese momento es muy difícil que se vuelva a despolarizar la célula, ¿ya? Es muy difícil estimularla, ¿ya? En ese momento, porque está muy negativo. Bien, los canales de sodio, ¿cómo se encuentran en reposo? Se encuentra con la compuerta de activación cerrada. En reposo está cerrado, por lo tanto el sodio no puede desplazarse a través de este canal, ¿ya? Eh, Habíamos dicho al principio que en reposo la membrana era muy permeable al potasio y al calcio, perdón, y al cloro, pero no al sodio ni al calcio, ¿ya? Y es porque en este caso la compuerta está cerrada. El disparo de potencial de acción, habíamos dicho que se produce un aumento y un ingreso rápido del sodio dentro de la célula, y es porque se produce la apertura de estas compuertas. El sodio va a fluir hacia el interior de la célula y se va a producir una mayor despolarización. Tenemos acá el punto máximo del potencial de acción. La compuerta de inactivación lenta responde finalmente y se cierra, ¿ya? Por tanto, se va a producir un cierre de este canal. Entonces habíamos dicho que acá el ingreso de sodio era importante. La célula se está volviendo mucho más positiva. Se está produciendo esta despolarización de la membrana, pero se va a producir un cierre de las compuertas. Por tanto, este es un momento donde se va a iniciar la repolarización. Ya no entra más sodio a la célula y empieza a salir el potasio, que ya habíamos explicado. Periodo refractario. Las células durante este periodo refractario son incapaces de producir potencial de acción. Dice que existe un periodo refractario absoluto. La base es el cierre de las puertas de inactivación del canal de sodio en reacción a la despolarización. O sea, estamos llegando a esa zona cúlmine donde ya no puede entrar más sodio. Y el periodo refractario, dice, la base es la mayor conductancia del potasio hacia el exterior de la célula. Por lo tanto, se requiere una mayor corriente hacia adentro para llevar a la membrana hasta su umbral e iniciar el potencial de acción. O sea, en este periodo refractario es muy difícil estimular a la célula nuevamente porque se cerraron las compuertas del sodio y el potasio está saliendo rápidamente de la célula. Por lo tanto, estimularlo en ese momento es muy difícil, ¿ya? Entonces se produce un periodo en el cual no va a ser estimulable. Y esto es el periodo refractario. La propagación del potencial de acción. La propagación del potencial de acción a lo largo de un nervio o fibra muscular se debe a la propagación de corrientes locales desde regiones activas a regiones inactivas. Podemos ver en esta imagen, esta es una región activa. ¿Cómo yo sé que esta es una región activa? Porque dentro de la célula, damos cuenta que este es un axón, dentro de la célula podemos ver que está positivo, o sea, ya se produjo el ingreso del sodio, ya se produjo la despolarización de esa zona, ¿ya? Dice, en reposo el interior de la célula se encuentra con el potencial de membrana negativo, o sea, todo esto que está acá, menos, 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 todo en signo menos, está en reposo. El potencial de acción comienza en el segmento inicial del axón. En esta zona aproximadamente, en la zona inicial del axón va a comenzar el potencial de acción cerca del cuerpo de la célula nerviosa. Se transmite a lo largo del axón a través de corrientes locales. Entonces, el axón se despolariza hasta su umbral y dispara un potencial de acción. Se produce el ingreso del sodio hacia dentro y al interior
de la célula y esta se hace positiva. Entonces lo que pueden ver acá es que toda esta zona que está acá está en reposo. Acá se produce una despolarización. Se produjo el ingreso del sodio dentro de la célula. Este ingreso del sodio, que ustedes pueden ver acá, produjo que dentro de la célula cambiara a positivo, ¿cierto? Se despolarizó. Recuerden la curva que estuvimos viendo anteriormente, se hizo más positivo dentro de la célula, y el hecho de que esta zona esté más positiva va a generar o va a provocar por vecindad, por el hecho de encontrarse al lado, aquí en la imagen C, el hecho que acá en el B podemos ver que se produjo, nuevamente menciono, el hecho de que esté positivo acá, por vecindad va a producir que este segmento del axón cambie y alcance el umbral y se despolarice. Y el hecho de que se despolarice este segmento del axón va a provocar que se despolarice el segmento contiguo. Y así se va a transmitir la información. Entonces la región activa provoca la despolarización de la región inactiva. Entonces esta región activa provocó la despolarización de esta región que estaba inactiva antes y ahora está activa. Y esta región que ahora está activa va a provocar la despolarización de esta región que está inactiva. Entonces las cargas positivas fluyen hacia las cargas negativas provocando la despolarización. Entonces se va finalmente a despolarizar todo el axón. La región original se va a repolarizar nuevamente, si se dan cuenta, volvió a estar en reposo, restableciendo su polaridad con el interior negativo. O sea, volvió al reposo luego de haberse despolarizado. Ahora está despolarizado este segmento. Velocidad de conducción es la velocidad con que viajan los potenciales de acción. Dos mecanismos incrementan la velocidad de conducción. Uno va a ser el diámetro de la fibra nerviosa y el otro va a ser la mielinización. Entre mayor es el diámetro del nervio, menor es la resistencia, por lo tanto los nervios más gruesos o de mayor diámetro son los que conducen con mayor velocidad. Ya recuerden eso, los nervios más gruesos y de mayor diámetro conducen con mayor velocidad. La mielinización, como es un lípido que va a envolver a los axones, ahí lo podemos ver, la mielina envolviendo los axones, va a provocar una especie de aislamiento de esta zona, por lo tanto se va a producir una conducción nerviosa saltatoria, como lo pueden ver en la imagen, en esta zona que se llama nodo de Ranvier. Entonces, entre nodo de Ranvier y nodo de Ranvier se va a producir el desplazamiento de la corriente, por lo tanto, eso hace que la corriente se desplace con mayor velocidad. Dice, si las fibras nerviosas estuvieran completamente mielinizadas, no se produciría el potencial de acción. Recuerden que la mielina produce un aislamiento. Imagínense que no existieran los nodos de Ranvier. No se produciría esta especie de impulso saltatorio. Pero la mielina, dice, de las fibras nerviosas se encuentra a intervalos de 1 a 2 milímetros con abertura llamados nodos de Ranvier. O sea, tenemos estos intervalos a 1 o a 2 milímetros y esta abertura llamada nodo de Ranvier nos va a permitir que la resistencia de la membrana sea baja, por lo que fluye el potencial de acción de un modo saltatorio, conducción saltatoria. Por lo tanto, esto aumenta también la velocidad de conducción. Entonces, a la pregunta si los nervios mielinizados eh, eh, conducen a mayor velocidad, es verdadero. Y los nervios no mielinizados conducen más lento.
Por lo tanto, si tengo nervios mielinizados y nervios no mielinizados, o axones mielinizados y axones no mielinizados, los axones que no tienen mielina o que tienen menos mielina, amielínicos se llaman, conducen más lento, y los axones mielínicos conducen más rápido, o mielinizados. Transmisión sináptica. La sinapsis es el sitio donde se transmite la información de una célula a otra. Tenemos sinapsis eléctrica, tenemos sinapsis químicas, y lo que hacen es permitir el flujo de corriente a través de una célula excitable a la siguiente a través de una vía de baja resistencia situada entre las células denominadas brechas de unión. Encontramos brechas de unión en el músculo cardíaco y en algunos músculos lisos como el útero y la vejiga. Y la sinapsis química, las brechas de unión se conocen como hendiduras sinápticas. Podemos decir que la sinapsis química es como la más común, ¿ya? La que más existe. Dice donde tenemos células presinápticas y una célula postsináptica, y la información se conduce a través de la hendidura sináptica a través de un neurotransmisor. El neurotransmisor va a ser una sustancia que va a ser liberada desde las terminales presinápticas que se unen a receptores sobre las terminales postsinápticas. Vamos a mostrar una imagen para que quede más claro eso. Bien, la parte final de esta presentación vamos a explicar la unión neuromuscular, que es un ejemplo de sinapsis química. Y lo primero que tenemos que decir antes de explicar este esquema es que acá tenemos a la motoneurona o a la neurona motora. Esta es la neurona motora. Y acá tenemos al músculo, ¿ya? Músculo o fibra muscular. Bueno, sinapsis entre una neurona y una fibra muscular. Unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? Se denomina a una sola motoneurona y a las fibras musculares que inerva. Una motoneurona, o sea, una neurona motora, puede inervar unas pocas fibras musculares o activar miles de fibras musculares. Entonces, una neurona motora puede inervar unas pocas fibras musculares o puede inervar muchas fibras musculares, ¿ya? ¿De qué va a depender eso? Principalmente de la precisión del movimiento que se requiera. Por ejemplo, si yo necesito mover músculos muy precisos, por ejemplo, como el de los ojos. Los ojos tienen músculos pequeños, pero que hacen movimientos muy precisos, ¿cierto? Porque si no, no podríamos dirigir la mirada hacia un buen objetivo. Entonces ahí tenemos motoneuronas que inervan pocas fibras musculares porque necesitamos movimientos muy precisos. Lo mismo ocurre en la mano. Ya en la mano necesitamos mucha precisión, por lo tanto lo más probable es que tengamos muchas motoneuronas inervando pocas fibras musculares, cada una de ellas. Pero por ejemplo en músculos como lo de la espalda, dorsal ancho por ejemplo, son músculos grandes donde no se necesita tanta precisión, ¿ya? Por lo tanto lo más probable es que ahí las motoneuronas inerven muchas fibras, ¿ya? Eso está demostrado, así que lo pueden buscar si que tienen un poquito de tiempo, solamente como cultura general. Bien, entonces esto es la llamada unión neuromuscular. La unión neuromuscular está compuesta por una terminal nerviosa presináptica y por la placa motora. Esta es la unión neuromuscular. Neuromuscular quiere decir nervio, ¿cierto? Este es el axón con su terminal sináptica, presináptica, y se está uniendo al músculo, unión neuromuscular. El potencial de acción viene en esa dirección, ¿cierto? Viene desde el axón hasta la terminal o hasta la terminación nerviosa presináptica. El potencial de acción que ya describimos anteriormente, ¿se acuerdan? Que va despolarizando de un segmento a otro,
Dijimos que también la mielina producía un efecto saltatorio que hacía que aumentara la velocidad. Entonces se propaga por la neurona motora este potencial de acción y va a llegar a esta terminal nerviosa presináptica. Como la despolarización y este potencial de acción viene despolarizando distintas zonas del axón, también va a producir una despolarización a nivel de la zona presináptica y va a despolarizar esta zona. Por lo tanto, esta va a provocar ¿qué cosa? La apertura de los canales de calcio. Entonces, aquí pueden ver que este canal de calcio se abrió producto del potencial de acción que despolarizó la terminal sináptica. Entonces se produjo la apertura del canal de calcio. El calcio se encuentra en este espacio, ¿cierto? Se encuentra en la unión neuromuscular y el calcio va a ingresar rápidamente, ¿ya? ¿Dónde va a ingresar el calcio? A la membrana presináptica. El calcio ingresa rápidamente. Ahí está el calcio ingresando al terminal presináptico. Y ese ingreso de calcio que mencionamos recién va a provocar que desde las vesículas se provoque la liberación de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, el ingreso del calcio provoca la liberación de la acetilcolina mediante exocitosis. Ese es el paso número 3. La liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica va a fluir hasta la membrana postsináptica. Entonces, esta acetilcolina fue liberada a la hendidura sináptica y desde ahí va a fluir hasta la membrana postsináptica. Obviamente, membrana postsináptica de la fibra muscular. Aquí estamos a nivel del músculo ya. Esta zona llamada placa motora, la acetilcolina se va a unir a unos receptores llamados receptores nicotínicos que están ubicados en la placa motora. Va a provocar la abertura de los canales de sodio principalmente. Entonces, si se dan cuenta, la unión de la acetilcolina con los receptores nicotínicos provoca la apertura de este canal de sodio y va a haber un ingreso de sodio. Y ya habíamos mencionado anteriormente que cuando ingresa sodio dentro de la célula, ¿qué es lo que va a provocar? El ingreso de sodio, la despolarización de la placa motora. Ahí se produce ingreso de sodio y salida de potasio, pero principalmente es el ingreso del sodio y va a provocar la despolarización de la membrana de la fibra muscular. Luego, el potencial de acción de la placa va a concluir cuando la acetilcolina se desdobla en colina y acetato por acción de una enzima llamada acetilcolinesterasa. Se va a transformar en acetato y luego en colina. En acetato y en colina. Por ejemplo, la toxina botulínica, aprovechando que estamos mostrando de cómo se produce esta sinapsis química en la unión neuromuscular para producir la despolarización de la placa motora. Recuerden que este potencial de acción que ya fue mencionado se va a provocar que esta unión de acetilcolina con los receptores nicotínicos y el ingreso del sodio va a provocar la despolarización de la placa motora. Por lo tanto, va a provocar el potencial de acción a nivel del músculo y esto se va a traducir en una contracción muscular, ¿ya?
Esa contracción muscular la vamos a ver en la próxima clase, pero esta es la parte inicial de esa contracción muscular. Por ejemplo, en neurología, y no solamente en neurología, también en estéticas está de moda hace muchos años ya la toxina botulínica o el Botox, que es un nombre comercial, pero la toxina se llama toxina botulínica. Y lo que hace la toxina botulínica es bloquear la liberación de acetilcolina de las terminales presinápticas. Por lo tanto, si tenemos la despolarización de la membrana presináptica y de la terminación nerviosa presináptica, ¿se acuerdan que se producía el ingreso del calcio? Si ingresa calcio, lo que viene después es que se libere la acetilcolina. Pero si tenemos una toxina que bloquea esa liberación, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a despolarizar la placa motora, por lo tanto no va a haber contracción muscular. Entonces, ¿cuál es el efecto de la toxina botulínica? ¿Cuál será? A ver qué piensan ustedes. Bueno, fácil. Parálisis muscular. Si la acetilcolina no se libera, no se produce una despolarización del músculo, ¿cierto? No va a haber potencial de acción en el músculo, y si no hay potencial de acción en el músculo, no hay contracción muscular. Y si el músculo no se contrae, es porque está paralizado, ¿ya? Entonces, ¿por qué se utilizará la toxina botulínica en las arrugas? Porque las arrugas de expresión, por ejemplo en la frente, en la zona de los ojos o alrededor de los ojos, las arrugas que son de expresión se producen por la contracción de esos músculos. Entonces las personas cuando le inyectan toxina en esos músculos, lo que están produciendo es que ese músculo no se contraiga. Y si ese músculo no se contrae, no hay línea de expresión. Por lo tanto, da una apariencia y una sensación de que la cara está un poco más estirada, ¿ya? Pero es principalmente porque no se contrae el músculo. Así que para eso es la toxina botulínica. También se utiliza para otras cosas, por ejemplo a nivel de neurorehabilitación o a nivel neurológico se utiliza en los músculos espásticos. Cuando una persona tiene un daño neurológico, tiene un músculo muy espástico y va a producir que este músculo se contraiga de forma exagerada. Entonces lo que se hace es que se aplica la toxina botulínica en esos músculos y el músculo ya se contrae en menor cuantía, se contrae menos o no se contrae, ¿ya? O sea, produce un efecto de relajación muscular, ¿ya? Que es reversible, ¿ya? Depende, pero en algunos casos puede durar un par de meses, ¿ya? En el mejor de los casos puede durar 2 o 3 meses. Bueno, tipos de arreglos sinápticos. Tenemos sinapsis donde hay una unión de uno a uno, ya por ejemplo la unión neuromuscular, una neurona, ¿cierto? Se une a una fibra muscular, ¿ya? Tenemos uno a muchos, o sea, una motoneurona se une a muchas células de Rentgen, que son las neuronas, son ejemplos solamente, o muchas se unen a uno, muchas células presinápticas convergen solo en una célula postsináptica. Bueno, depende, solo todo depende, ¿ya? Del lugar del sistema nervioso en que nos encontremos, depende de si es músculo o si es otro órgano al que se está inervando, ¿ya? Por ejemplo, acá en la imagen dice célula sináptica entre motoneurona alfa y gamma y células Rentgen, NR. Ya ahí pueden ver una célula donde van a converger en ella distintos tipos de sinapsis, ¿ya? Pero son solo ejemplos. Neurotransmisores se considera una sustancia neurotransmisor cuando es sintetizada en la célula presináptica y liberada por la célula presináptica, o sea, cuando es tanto sintetizada como liberada. Eso es un neurotransmisor. Y se agrupan en las siguientes categorías. Tenemos la acetilcolina, que ya fue mencionada recién. Tenemos las aminas también, aminoácidos, neuropéptidos.
¿ya? No vamos a profundizar mucho en esta temática de los neurotransmisores, pero es importante que los conozcan. Para finalizar, podemos ver este cuadro, clasificación de las sustancias neurotransmisoras. Habíamos mencionado la acetilcolina en el ejemplo anterior. Tenemos aminas biógenas como la dopamina, la adrenalina, histamina, noradrenalina, serotonina. Aminoácidos como el ácido aminobutírico, GABA, glutamato, glicina y unos otros neuropéptidos. ¿Ya? Bueno, todos estos tienen influencia en la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿ya? Y cada uno de estos tiene distintos efectos, ¿ya? Por ejemplo, aquí la histamina, quizá a alguno de ustedes le puede sonar, ¿ya? Con los alérgenos, la gente que responde demasiado, en algunos casos algunos alérgicos, bueno, es solamente un ejemplo. La serotonina, bueno, hay distintos, por ejemplo acá la sustancia P, importante en la generación del dolor, pero son ejemplos que es importante que los conozcan. Quizá en el futuro podamos profundizar un poco más de qué se trata cada uno de esos, ¿ya? Por mi parte hemos llegado al término de esta clase. Espero que haya sido clara y vamos a dejar unas preguntas en el cuestionario para que resuelvan. Muchas gracias.